En la época de la Rusia imperial, el zar estaba caminando por uno de los hermosos parques que se conectaban con su palacio y encontró un soldado custodiando un terreno donde solamente había maleza. El soldado no sabía por qué estaba ahí, de modo que el zar recurrió a los archivos y descubrió que 100 años antes, Catalina la Grande había plantado un rosal en ese lugar y había puesto un centinela para que nadie pisara la planta. Ya había pasado mucho que ese rosal había muerto, pero el guardia continuaba apostado, aunque no sabía por qué. Pregunto, ¿será que el mundo cristiano está haciendo lo mismo hoy, ignorando por qué hace lo que hace? Gracias, amigo y amiga, por compartir conmigo un nuevo programa de Palabras de Vida. En el programa de hoy vamos a hablar de la importancia de estudiar la Biblia, así como del tema del sábado, que hemos estado considerando y consideraremos en otros programas. Pero antes, quisiera compartir contigo el sitio web quecurso.com, donde podrás encontrar cursos totalmente gratuitos sobre temas bíblicos, de salud, educación y muchos más, que creo te resultarán muy interesantes. Regresando al tema, al igual que el centinela que montaba guardia sin saber por qué, cientos de cristianos sinceros están defendiendo una doctrina que fue introducida en la iglesia por la tradición, pero no por mandato de Dios. Hoy estudiaremos la palabra de Dios para descubrir la clara predicción de un intento por cambiar la ley de Dios y exaltar la tradición en su lugar. Abriremos los archivos de la historia para ver el cumplimiento exacto de la profecía bíblica. Venimos de diferentes denominaciones, pero un hilo común une la experiencia de todos nosotros, y es que amamos a Jesucristo y deseamos seguir su verdad, ¿no es cierto? Y más allá de cualquier religión, la única verdad es la Biblia, porque es la palabra de Dios y Él siempre dice la verdad. Necesitamos estudiarla. Las profecías de Daniel y Apocalipsis se aplican de manera particular a nuestros días. Y aquí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y para usar bien la palabra de verdad, hay que conocerla mejor aún. Si nos decimos cristianos, debemos imitar a Cristo y debemos conocer sus mandamientos y su plan de salvación. En el libro de Daniel, los capítulos 2, 7 y 8, y también el 11, hay 4 grandes líneas proféticas. Cada uno de esos capítulos cubre el mismo periodo y agrega detalles adicionales, algunos de los cuales se aplican con especial énfasis a la última generación. Leo en Daniel 7, del 1 al 7. Son varios versículos. Sígueme, por favor. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Bueno, a Daniel vio en visión un vasto escenario marino en un día tormentoso. Los fuertes vientos desencadenaban la furia del oleaje, mientras 4 bestias extrañas salían entre las olas.
Vientos, aguas y bestias son símbolos utilizados comúnmente en las Escrituras. ¿Y dónde están las claves para develar estos símbolos proféticos? Bueno, 3 versículos bíblicos nos dan el significado de aguas, los vientos y las bestias. Y dice así: las aguas que has visto son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Eso dice Apocalipsis. Pero también Jeremías nos da otra clave. Traeré los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos. Dios esparció a Israel con los vientos de la guerra. Un ángel le dijo a Daniel el significado de estas bestias. Dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Como resultado de las guerras entre las naciones, surgirían y caerían 4 grandes reinos. Los 4 metales, oro, plata, bronce y hierro, de la imagen de Daniel 2, representan esos 4 poderes. La historia revela que hubo solo 4 reinos universales desde los días de Daniel, y fueron Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Luego el Imperio Romano se dividiría y daría lugar a las naciones modernas de la Europa de hoy, representadas por 10 cuernos. Ahora, ¿por qué es importante esto de los 10 cuernos? Porque de allí surge un poder o cuerno pequeño que cambia los destinos del mundo, y en el nombre de Dios, y usurpando su autoridad crea un sistema totalmente opuesto al de Dios. Leamos Daniel 7, 8 y 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y esto nos lleva lógicamente a la siguiente pregunta: ¿qué poder obtuvo prominencia en la Europa occidental alrededor del 476 después de Cristo, luego de someter a 3 naciones? ¿En qué sentido este poder es diferente de los 4 reinos precedentes? La historia nos provee una respuesta y solamente una. Para la identidad del cuerno pequeño o este poder que surge, porque inmediatamente después de los 10 reinos, se estableció un estado de iglesia cristiano. El papado extendió constantemente su influencia a través de varios siglos y logró la preeminencia en Europa occidental. Su acceso al poder estuvo señalado por la destrucción de los érulos, los ostrogodos y los vándalos. Y estas 3 tribus fueron arrancadas de raíz, tal como lo describe la profecía. 7 de las 10 tribus pueden rastrearse en la Europa actual, pues estas 3, los érulos, los ostrogodos y los vándalos, fueron destruidos por completo por el surgimiento del cuerno pequeño o ese poder. Alcanzó el poder en el tiempo exacto que había predicho la profecía, en la ubicación que había anticipado la profecía y de la forma en que la profecía había indicado. Y ese poder era diferente de todos los que habían gobernado antes. Resulta que ahora era un poder político religioso. Y en este punto de nuestro estudio de la profecía de Daniel, sería apropiado que notáramos algunas predicciones paralelas del Nuevo Testamento con respecto a la experiencia de la iglesia cristiana a través de los siglos, antes de interpretar la predicción de las actividades espirituales de este poder llamado cuerno pequeño. Y resulta que Pablo estaba preocupado por el futuro de la iglesia, y a los ancianos de Éfeso les confió sus recelos, lo que aparece en Hechos 20, 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Además, Pablo les dijo a los tesalonicenses: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Bueno, 3 cosas le preocupaban a Pablo acerca del futuro. Habría oposición desde el exterior, habría apostasía en el interior. Y esto es lo más serio, porque se levantarían hombres que hablarían cosas perversas. Pablo declaró que se levantarían hombres de entre ellos mismos.
Les rogó con lágrimas por la preservación de la pureza de la fe, porque sabía que vendría la apostasía. Y así fue. Apartándose de la verdad, o una desviación de la verdad. Y a los tesalonicenses les escribió: nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y otra vez, sobre la base de la profecía bíblica y las revelaciones personales del Espíritu, Pablo les advierte de la apostasía o la separación de la verdad. Les advierte que habría un hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Sabes tú que este término hijo de perdición es utilizado solo en otro lugar en la Escritura para describir a Judas Iscariote? Nos da la figura de la traición de la causa de Cristo, así como Judas traicionó a su Señor, mientras actuaba como si fuera amigo, con señales externas de amor y afecto. En otras palabras, el cristianismo popular quedaría atrapado en un derrumbe que traicionaría la esencia del Evangelio, pero manteniendo todas las formas externas y la profesión de fidelidad. Sería liderado por un hombre de pecado, dice la Escritura, que profesaría ser el mediador entre Dios y los hombres, el sustituto de Cristo. Pero esto no es bíblicamente posible. El pecado es transgresión de la ley de Dios, y la ley de Dios no se puede cambiar. Dios es perfecto, es eterno, es inmutable. Sus leyes, reflejo de su carácter, son perfectas y eternas, y no cambiarán, porque Dios no cambia. La iglesia, los creyentes, las personas son sinceras en su creencia en Dios, pero las tradiciones pueden alejarlas de Él. Por eso debemos estudiar la Biblia, para que nadie nos engañe, queriendo o sin querer. Nuestra responsabilidad como cristianos es estudiar la Biblia. Recuerda, nadie puede ser intercesor entre Dios y tú, solamente Cristo. ¿Podemos leerlo esto en la Biblia? La Biblia nos dice la verdad. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús no buscó intermediarios y tampoco los puso cuando se marchó. Él hablaba cara a cara con Dios y así enseñó a sus discípulos. Bíblicamente puedes tener tu relación personal con Cristo, sin intermediarios de ningún tipo. Él te oye, Él está contigo cada día, pues lo ha prometido. San Mateo 28:20 nos dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Lo oyes? Él está siempre contigo, todos los días, hasta el final. El pecado está en el ser humano, en todos los humanos. Por eso ninguno puede sustituir a Jesús. Cristo fue el único que no pecó. Hasta Adán, teniendo la naturaleza sin pecado como la de Jesús, pecó. Pero Cristo no lo hizo. Nos salvó porque sigue siendo inocente. Él como inocente cargó con nuestros pecados. Solamente Él podía hacerlo y es el único capaz de darnos perdón porque su vida fue perfecta. Por lo tanto, la imagen se nos vuelve cada vez más clara. La gran contienda entre los siglos no sería la batalla entre la religión y la falta de religión, sino entre la verdad y el error. ¿Sabes que en otra ocasión, en Daniel 8, hay otra visión que le fue dada a Daniel? Y se revela el cuerno pequeño que creció, se engrandeció sobremanera y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Pero hay algo más. Daniel 7:25 nos habla de ese poder. Y dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano tiempo y tiempos y medio tiempo. Por un periodo específico de tiempo, la apostasía de la iglesia cristiana minaría de alguna manera la autoridad de Dios, subvertiría su ley y cambiaría sus tiempos. De hecho, ya los ha cambiado ocultando la verdad del sábado. No todos se amoldarían a esta nueva manera de hacer las cosas, pero vendrían tribulaciones para los que resistieran a la tendencia. Dice que perseguiría a los santos del Altísimo. Y esto solo puede referirse a la persecución religiosa, que todos sabemos que efectivamente existió.
Las leyes a las que hace referencia aquí no pueden ser meras normativas humanas. Estas eran cambiadas automáticamente cuando un reino sucedía a otro. Debe referirse a las leyes eternas del Altísimo. Y para entrometerse con ellas de manera muy concreta, debería hablar grandes palabras en contra de Dios. Y así tristemente la iglesia presumiría la realización de cambios. Pero Dios dice que Él no cambiará su ley. Dice en Salmo 89:34, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Dios declaró sus 10 leyes, sus 10 mandamientos en el monte Sinaí y dice, no voy a cambiarlos, porque son un reflejo de mi carácter y son eternos. Bueno, ahora viene la pregunta, ¿ha tratado el cristianismo oficial de cambiar la ley divina de los 10 mandamientos? ¿Ha tratado de modificar el tiempo en la ley de Dios? La respuesta a ambas preguntas es sí. Dios dijo, mira lo que está en Éxodo 20 del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amigo y amiga, el sábado es un recordatorio perpetuo de la creación. Porque Génesis 2, 1 al 3 declara, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Dios hizo 3 cosas con relación al séptimo día, el sábado. Descansó en él, lo bendijo y lo santificó. Pero es posible que tú te preguntes cómo y cuándo ocurrió el cambio del sábado. Cristo y sus discípulos guardaron el sábado. Y en todo el libro de los Hechos, el sábado es un día recordado y guardado por los cristianos primitivos como su día semanal de descanso y adoración. Resulta que en ninguna parte de la Biblia hay registros de que Cristo y los discípulos hayan guardado cualquier otro día que no fuera el sábado. Alguien lo cambió en algún lugar. ¿Pero quién? ¿Y cuándo lo hizo? A principios del segundo siglo, los cristianos comenzaron a celebrar voluntariamente el fin de semana de la crucifixión. Centraban sus celebraciones en el día de la crucifixión, que fue el día de la Pascua judía. Pero los cristianos padecieron mucho por sus orígenes. Así que la conmemoración de la Pascua en memoria de la crucifixión era vista en Roma como una identificación del cristianismo con el judaísmo. Por lo tanto, los cristianos decidieron hacer un cambio. Y fue Sixto, el obispo o papa de la iglesia en Roma, quien comenzó el proceso que terminó en la transferencia del día de adoración. Llevó a los cristianos a celebrar la resurrección y a observar el domingo en vez de la Pascua, que caía en diferentes días de la semana cada año. Al principio no era una observancia semanal, sino anual. Pero los cristianos de la ciudad de Roma tenían pavor de que se los confundiera con judíos, quienes se habían vuelto extremadamente impopulares por causa de una serie de revueltas contra el dominio de Roma. Y al cambiar su celebración al domingo y aplicarlo a la resurrección, trataban pues así de evitar que se los asociara con los judíos. Pero hay otro factor interesante que fue que en el Imperio Romano, el primer día de la semana era un día festivo, un día de festival, de júbilo, en honor al sol. Los antiguos adoradores del sol se sentían mucho más a gusto honrando la resurrección en el festival cristiano de la primavera. Y cuando se realizaba en el día del sol, pues mucho más felices se sentían. Y el siguiente acto de importancia al drama ocurrió en el 200 después de Cristo, cuando el Papa Víctor trató de hacer que la observancia anual de la resurrección en domingo fuera obligatoria. Y amenazó con excomulgar a todos los obispos que no siguieran el plan de celebrar el Festival de la Resurrección. La historia nos dice que la observancia del domingo fue el vehículo que el obispo de Roma utilizó en su intento por lograr el control de la iglesia. Un gran avance en la modificación de los tiempos de la adoración cristiana
llegó con la promulgación de la primera ley de descanso dominical por el emperador Constantino en marzo del 321 después de Cristo. Y tú recordarás, si lo puedes ver en internet, dice así: en el venerable día del sol, que todos los magistrados y residentes en las ciudades descansen y que todos los negocios sean cerrados. Así como la caída en la apostasía que habían predicho Pablo y Daniel recibió impulso, también lo tuvo el proceso de cambiar los tiempos de la adoración cristiana. Y en el año 386 después de Cristo, Teodosio I prohibió los litigios en domingo y originó una práctica que aún está extendida en el mundo occidental, que dice que ninguna persona puede demandar el pago de una deuda pública o privada en domingo. Y Teodosio II, en el año 425 después de Cristo, dirigió su atención a las actividades deportivas de su pueblo y prohibió todos los entretenimientos, ya fueran circos o teatros, en los domingos. La Iglesia Católica no ve en ese cambio el cumplimiento de la profecía de Daniel, sino una señal de poder de la Iglesia. Sin embargo, concuerda con que el sábado fue modificado en un proceso gradual durante varios siglos, basado únicamente en la autoridad de la Iglesia. Se pueden encontrar ejemplos de ese pensamiento en las siguientes declaraciones que fueron extraídas de escritos católicos. Por ejemplo, Stephen Keenan, en este catecismo doctrinal, en la página 174 dice, pregunta: ¿tiene alguna otra manera de probar que la Iglesia tiene poder para instituir fiestas por precepto? Respuesta: si no tuviera tal poder, no hubiera podido hacer lo que todos los religiosos concuerdan con ella. No hubiera podido sustituir con la observancia del domingo, el primer día de la semana, la observancia del sábado, el séptimo día, un cambio que carece de fundamento en las Escrituras. Yo pienso que la posición es totalmente clara. Daniel predijo el cambio y la Iglesia romana lo admite. Es más, señala con orgullo a ese cambio como prueba de su poder en materia de doctrina religiosa. Por lo tanto, lo que está en la base es más que un día. La cuestión es, ¿cuál es el maestro al que elegimos obedecer? Pues si somos cristianos debe ser Cristo, solamente Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 16 nos dice lo siguiente: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Amigo, amiga, Dios ha enviado un mensaje a la última generación para preparar hombres y mujeres para su pronto regreso. Y el tema crucial en el gran conflicto final es lealtad. La elección entre los mandamientos de Dios o las tradiciones de los hombres. Ahora dime, ¿qué vas a elegir? A ti te toca elegir. Y para finalizar, yo debo decir que la Biblia es la única regla de fe fiable. Ninguna religión, ninguna tradición, solo la Escritura, solamente la Biblia. La única verdad que existe es Dios y su palabra. La han quemado, perseguido, tratado de adulterar, pero el Señor no le ha permitido ni lo permitirá. La Biblia es intocable y continuará mientras duren los tiempos. Ahora, no creas lo que yo te digo, investiga. Es la Biblia y no una religión o una persona la que enseña claramente que el séptimo día, el sábado, es el verdadero día del Señor. Bueno, ahora me gustaría que cantemos para alabar a Dios con la canción Avancemos del proyecto Bienvenidos a Adorar. Participemos. La
gustaría orar conmigo? ¿Te pareces? Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, la Biblia, que nos arroja luz para no andar en tinieblas. He tratado de presentar tu verdad de la manera más clara, pero con todo el amor y cariño cristiano. Tú sabes que no es nada nuevo lo que estoy diciendo. Está en tu palabra desde hace siglos. Así que ayúdanos a ser sinceros y dar un paso de fe en favor de la verdad, tal como es en Jesús y como lo presenta su palabra. Es en el nombre de Jesús que oramos y te agradecemos. Amén. Bueno, llega el momento de despedirnos. Muchas gracias por haberme acompañado en un tema más de Palabras de Vida. Y ya sabes, te espero en el próximo programa. Recuerda, la Biblia y solamente la Biblia contiene la verdad, porque solamente Dios es la verdad. Dios ha diseñado el mundo y te ha creado con un propósito: que compartas la eternidad con Él, porque Él te ama. Que Dios te bendiga.